la leche materna algún tipo de alimentación semisólida, hasta que se produce el gran cambio en la alimentación, que es la aparición de las piezas dentarias. Gracias a eso nosotros somos, y ustedes van a ser, odontólogos. Las primeras piezas dentarias que son los incisivos inferiores y luego los superiores. A partir de la aparición de los incisivos inferiores y los superiores con la articulación temporomandibular, se conforma el llamado trípode oclusal, donde el borde incisal de los anteroinferiores contacta con la cara palatina de los anterosuperiores. Acuérdense que son únicamente los dos incisivos centrales inferiores con los dos incisivos centrales superiores. Sumado a esto, la articulación temporomandibular conforma el llamado trípode oclusal. Con la aparición de estas piezas dentarias, lo que se comienza a conformar es un primer esbozo, un principio de una dimensión vertical, una determinada altura que va a tener el tercio inferior de la cara de este niño. Entonces, lo que hace la aparición de las piezas dentarias es induce hacia una relación céntrica de la articulación temporomandibular. Luego hace un primer intento de determinar la dimensión vertical y lo que produce también es una repetibilidad de los movimientos de cierre. El niño abre y cierra en el mismo lugar porque tiene únicamente esas piezas dentarias. No hay ningún otro tipo de movimiento. A medida que va pasando el tiempo van apareciendo más piezas dentarias. Van apareciendo los incisivos laterales, los caninos y los molares. Cuando el niño nace, el eje terminal de bisagra, que es una línea imaginaria que pasa por los centros de rotación, que son por el centro de los cóndilos, se encuentra casi a la misma altura que el plano de oclusión. En lo que ustedes ven es la imagen que se ve de frente a su izquierda. Con el paso del tiempo, este tercio inferior de la cara va creciendo. Entonces, el eje terminal de bisagra que sigue pasando por los centros de rotación, que son los cóndilos, se encuentra por encima del plano de oclusión que va descendiendo por los centros de crecimiento. Lo que va apareciendo acá es uno de los axiomas de la oclusión, que es la axialidad de fuerzas, que es una pieza dentaria, transmite a la pieza dentaria antagonista toda su fuerza en la misma dirección en la cual la recibe. ¿Cuáles son las características principales que tienen estos dientes temporarios? Las características principales que tienen, lo primero, es una relación corono-radicular de 1 a 3, donde la corona está contenida hasta 3 veces dentro de la porción radicular. Tiene una gran cantidad de raíz. Además, la poca calidad que tiene el esmalte, una gran cámara pulpar, hace que esta pieza dentaria, el esmalte tiene mucha más sustancia orgánica, por eso se le ve de ese color grisáceo azul. Es más blando que el esmalte de los dientes permanentes. Entonces tenemos estas tres características: una cámara pulpar grande, una relación corono-radicular de 1 a 3. ¿Y qué otra cosa más? Era el esmalte en esa poca cantidad y calidad. ¿Cuándo y por qué esto es importante? Esto es importante a partir de la aparición del bruxismo del niño, del bruxismo del sueño. El bruxismo es una actividad muscular masticatoria que se produce siempre durante el sueño, en el del sueño,
que se caracteriza por tener un ritmo o a veces no tiene ese determinado ritmo. Y no es un trastorno del movimiento, un trastorno del sueño en personas que por lo demás son saludables. Lo que está haciendo el bruxismo, en este caso es un bruxismo fisiológico, es estimular el crecimiento y desarrollo de los maxilares. ¿Por qué? Porque necesitan que crezcan más, porque en este momento el niño tiene solamente 20 piezas dentarias y necesita que aumente de tamaño para poder alojar de 28 a 32, que son la cantidad de piezas dentarias permanentes. Lo primero que aparece en el niño cuando tiene toda su dentición es una desoclusión canina. Desocluye hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo con los caninos. Pero esto no se mantiene en el tiempo. Esto dura solamente muy poquito. Acuérdense que estas piezas dentarias tenían una gran cámara pulpar, tenían un esmalte con gran cantidad de sustancia orgánica preparado para ser desgastado y una relación corono-radicular de 1 a 3 con gran cantidad de estructura para poder soportar fuerzas, no solo axiales, sino sobre todo fuerzas laterales. Entonces lo primero que se va produciendo es, sumado a esto, es el bruxismo, es el desgaste de la pieza dentaria. ¿Qué era la desoclusión? La desoclusión es la separación de los dientes opuestos que son maxilares y mandibulares durante los movimientos excéntricos de la mandíbula, por presencia y por contacto. Por presencia cuando uno abre la boca y por contacto es un rozamiento, en este caso, cuando tenemos los caninos, de los caninos del canino inferior sobre la cara palatina del superior. Va pasando el tiempo, el tope cuspideo, la punta del canino se fue desgastando. Entonces, sigue habiendo una desoclusión, sí, pero ya hay una desoclusión en conjunto, donde los dientes, el canino y los molares desocluyen. Ya no desocluye solamente el canino porque se gastó su punta. Desoclusión canina, se gastó el canino, pasa a una función de grupo posterior. El niño sigue bruxando, poca cantidad y calidad del esmalte dentario. Raíces largas y divergentes para soportar fuerzas laterales pasa a una oclusión de balance bilateral. La oclusión de balance bilateral significa que se gastaron los caninos, se gastaron los molares de un lado y también se gastaron los del otro lado. Entonces, cuando hace una lateralidad hacia el lado derecho, tocan los dientes del lado derecho y también tocan los dientes del lado izquierdo. Esa es una oclusión de balance bilateral, entre comillas, y les voy adelantando algo. Este mismo tipo de oclusión se utiliza en las prótesis total removibles, en las prótesis completas que le van a hacer a sus pacientes en quinto año. Este es un estudio comparativo de una dentición mixta que se hizo durante 40 años, del año 1950 a 1990. Es muy bueno este estudio. Este estudio hablaba básicamente de que como la alimentación a medida que van pasando los años se fue haciendo cada vez más blanda, había menor cantidad de estímulo en el desarrollo de los maxilares y por lo tanto comenzaron a haber muchos más casos de dientes que aparecen apiñados uno encima del otro y que van saliendo hacia la cavidad bucal, que antes no ocurría tanto porque la alimentación era mucho más dura y necesitaba más estímulo del sistema masticatorio para poder deglutirla, comerla y deglutirla, triturarla. Entonces, teníamos una desoclusión canina, se gastó los dientes por el bruxismo, pasó a una función de grupo posterior, se gastaron los dientes y pasó a una oclusión de balance bilateral, la OBB, más el bruxismo del sueño, produce una estimulación del crecimiento y desarrollo de los maxilares. ¿Para qué? Para que tengan espacio las nuevas piezas dentarias permanentes. Sumado a esto, la gran cantidad
de azúcares que los niños tienen a esa edad es un niño hiperkinético. Entonces, sumado también a un sistema neuromuscular que está inmaduro, que permite una gran cantidad de movimientos, se van produciendo estos desgastes y además se va produciendo la estimulación y crecimiento de los maxilares. Entonces, este sistema en este momento está preparado para el desgaste. El esmalte tiene poca cantidad. Las raíces son largas y divergentes que pueden soportar gran cantidad de fuerzas, no solo verticales, sino también horizontales. La articulación temporomandibular se está adaptando, se está desarrollando. La actividad muscular estimulante por el bruxismo y el sistema muscular que es inmaduro. Pero el niño va requiriendo mayores necesidades metabólicas. Dice, con esto no me alcanza, necesito comer más. Y entonces, ¿qué aparecen? Comienzan a aparecer las piezas dentarias permanentes. Recuerden que las piezas dentarias permanentes aparecen en la cavidad bucal únicamente con 2/3 de su porción radicular calcificada. Lo hacen de esta manera porque necesitan alojarse dentro del alveolo y ocluir con su diente antagonista, encontrar esa posición con el diente antagonista. Y si estuviese totalmente calcificada, el total de la longitud radicular no se pudiese acomodar dentro del arco dentario. Además, estas piezas dentarias permanentes aparecen con sus cúspides que son muy agudas. Este sería el aporte que podría producir el esmalte a esta nueva dentición, el redondeamiento de las cúspides, que lo llamaríamos en este momento facetas o desgaste que son adaptativos. Pieza dentaria de un niño, a punto de aparecer los dientes permanentes. Miren acá la cúspide de los caninos, cómo están totalmente desgastadas. Primera etapa en la interpretación de la oclusión adulta, mirada siempre desde una perspectiva de la oclusión, obviamente. Lo que primero aparecen son los primeros molares. Sí, claro, esos primeros molares que en el sexto mes de vida intrauterina tenían calcificada su tope cuspidio, aparecen ahora en la cavidad bucal. Obviamente aparecen en una boca donde tenemos todas las piezas que están gastadas, que son los dientes deciduos o dientes temporarios, aparecen esta pieza dentaria con sus puntas cuspidias totalmente agudas y el aporte que hace el esmalte sumado con la ayuda del bruxismo es redondear esas puntas cuspidias. Aparecen estos primeros molares por detrás de los segundos molares permanentes. En el maxilar superior hay una diferencia de 0,5 milímetros entre la distancia de entre el primero y segundo molar temporario y el ancho medio distal que van a tener el primero y segundo premolar. ¿Qué hace entonces cuando aparece el primer molar permanente? Se corre ese 0,5 milímetros y se va acercando a ese lugar. Y en el maxilar inferior es mayor la distancia, es 1,5 milímetros, es lo mismo. Cuando aparecen, se van acomodando hacia el lugar que van a tomar próximamente los premolares. Las otras piezas dentarias que aparecen en esta primera etapa, además de los primeros molares permanentes, son los incisivos. Incisivos centrales, incisivos laterales, superiores e inferiores. Y aparecen con la flor de lis. El aporte que hace el esmalte en esta etapa de la aparición de las piezas dentarias es el redondeamiento de las cúspides de los primeros molares y la desaparición de la flor de lis. ¿Qué hace que desaparezca la flor de lis entre los 6, 7, 8 años? Porque hay un bruxismo,
hay gran cantidad de fuerzas, hay gran cantidad de movimientos y deje de gastarse esa punta de los incisivos. Si esto siguiese así con el bruxismo y la aparición de estas piezas dentarias con la flor de lis, al cabo de 2, 3 años, la realidad nos indica que deberían gastarse al menos un tercio de los bordes incisales de los incisivos. Y no sucede así, sino que únicamente se desgasta la flor de lis porque cambia la posición que tienen los incisivos del maxilar superior con respecto al maxilar inferior. Cuando aparecen los incisivos, tanto superiores como inferiores, aparecen en una relación casi de borde a borde. Y a medida que va pasando el tiempo, se van haciendo más oblicuos y se van inclinando hacia adelante. Y va apareciendo lo que aparece, lo que se llama overjet, o es una separación en sentido horizontal que existe entre los bordes incisales de los dientes inferiores con la cara palatina de los superiores. Y por eso se detiene o desaparece el desgaste de la flor de lis. Como también eso es normal y fisiológico, sería patológico que nosotros encontremos a un paciente de 13, 14 o 15 años con la flor de lis todavía intacta. Eso nos indicaría que el paciente tiene algún tipo de deficiencia en la oclusión, que sería lo más común de ver, sería una mordida abierta anterior y necesitaría un tratamiento. Entonces, pasó la primera etapa en la interpretación de la oclusión adulta. Pasamos a la segunda etapa en la interpretación de la organización de la oclusión adulta. ¿Quiénes aparecen acá? Aparecen los premolares. Aparecen también con sus cúspides que son muy agudas, muy filosas, y lo que ellos aparecen en un espacio comprendido mesiodistalmente, donde es ocupado. Por un lado tienen el canino hacia mesial y el primer molar permanente hacia distal. Mesiodistalmente no tienen otro lugar para ubicarse. Sí, también aparecen con 2 tercios de su porción radicular calcificada que le va a permitir antagonizar con su diente del lado del arco opuesto. Su forma de empotramiento o cómo está colocada su raíz dentro del hueso es muy parecida a un diente anterior, mucho más que a un diente posterior. Además de su superficie oclusal, también es más parecida a la de un diente anterior, por lo tanto también puede soportar y recibir fuerzas de desoclusión. Entonces, estos premolares que aparecen en la cavidad bucal y que tienen una orientación mesiodistal donde no pueden moverse, aparecen con raíces largas, tienen una menor superficie oclusal que los molares y participan en este momento de la desoclusión. Pero como aparecen también con 2 tercios de su porción radicular calcificada para poder encontrarse con su antagonista y poder alinearse, aparecen desalineados en sentido vestíbulo palatino. Y el ejemplo sería este. Miren acá el cuadro de abajo donde está el 1. Vemos la imagen de un primer premolar superior que se encuentra hacia vestibular. Salió un poquito vestibularizado, no salió perfectamente alineado en el arco dentario. Entonces, cuando la mandíbula se mueve hacia el lado de trabajo, hacia el lado que está ese premolar, no lo toca. O sea, uno hace una desoclusión hacia el lado de trabajo y no lo toca al primer premolar superior. Pero cuando vuelve esa mandíbula, la cúspide, escuchen, vestibular del primer premolar inferior toca la cúspide palatina de ese primer premolar superior y lo acomoda, le va chocando y entonces lo va alineando en el arco. Lo que estaba hacia vestibular comienza a alinearse.
Cuando de eso ocluye hacia el lado de trabajo, no lo toca, pero cuando vuelve de ahí, pega y lo va acomodando. Y es muy diferente a lo que aparece en el cuadrito número 2, donde tenemos ese segundo premolar superior, pero no aparece hacia vestibular. Ese segundo premolar superior aparece en el arco dentario inclinado hacia palatino. Entonces, el segundo premolar inferior, cuando quiere hacer una desoclusión, su cúspide vestibular le pega a la cúspide vestibular superior del segundo premolar superior y lo va acomodando, alineando dentro del arco dentario. La imagen de abajo es cuando vuelve este segundo premolar inferior, no toca nada. Es únicamente lo toca cuando sale. Esto es una imagen representativa de una alineación tridimensional del dentro del arco que se va produciendo por las piezas dentarias. Acuérdense que acá hay una oclusión de balance bilateral, hay un sistema neuromuscular inmaduro y hay movimientos para todos lados. Entonces las piezas dentarias se van acomodando dentro del arco y se van alineando lo mejor posible. ¿Qué aparece también aquí? Entonces tenemos la articulación que no opone ni un tipo de resistencia a los movimientos musculares, una armonización de los movimientos y una alineación de los dientes posteriores. Los objetivos que tienen, que se encuentran, que se lograron ver en esta segunda etapa de la interpretación es, se redondean las cúspides, porque se redondean también las cúspides de estos premolares, y se forman las curvas. ¿Qué son las curvas? Las curvas son dos, una que vemos en el plano sagital, que es la curva que encontró el señor Ferdinand von Spee en 1857, hace poquitos años. Y es una curva que mirada en un plano sagital, vemos qué pasa por la cúspide. Es una curva siempre mirando el maxilar inferior, por la cúspide del canino, primer premolar, segundo premolar, primer molar y segundo molar. Esta curva permite en un plano sagital lograr una desoclusión. Entonces, en esta segunda etapa de la interpretación se van conformando las curvas y la primera curva que se conforma es la de Spee. La segunda curva que se conforma es la curva de Wilson. La curva de Wilson es una curva de la desoclusión en donde se ve a las piezas dentarias en un plano frontal. Y lo que va apareciendo acá es, una vez que está conformada totalmente la curva, es que los caninos permanentes se encuentran casi en cero o convergentes hacia el arco dentario. El primer premolar se encuentra en 0 grado. El segundo premolar se encuentra un poquito hacia vestibular, donde su cúspide palatina va bajando. El primer molar se encuentra un poquito más hacia vestibular, donde su cúspide palatina va bajando más. Segundo molar, igual. Se va abriendo. ¿Para qué? Para permitir que en una lateralidad hacia un lado de trabajo, donde se produzca una desoclusión, no se enganchen los dientes posteriores. Esa es la curva del Wilson mirada desde un plano siempre frontal, que es una curva de la desoclusión, al igual que la de Spee, pero la de Spee se ve del plano sagital y es inferior. Tercera etapa en la interpretación de la oclusión adulta. ¿Qué aparece aquí en la tercera etapa de la interpretación? Aparecen los segundos molares permanentes y aparecen también con 2/3 de su porción radicular calcificada para poder encontrarse con su diente antagonista, poder ubicarse dentro de los alvéolos. Además, aparece con sus cúspides totalmente agudas y el aporte que hace el esmalte a esta nueva dentición mixta es el redondeamiento de sus cúspides. Y la pregunta sería,
¿por qué aparece recién a los 12 años el segundo molar, que mientras que el primer molar apareció 6 años antes? La respuesta que encontramos desde la oclusión y la fisiología es que el segundo molar aparece en una zona de máxima potencia muscular, donde tenemos maseteros y pteregoideos, donde hacen la mayor cantidad de fuerza. Zona de máxima potencia muscular, un sistema neuromuscular que está inmaduro y el paciente que bruxa, que mueve sus dientes, que mueve su mandíbula hacia un lado y hacia otro. Si este segundo molar permanente hubiese aparecido antes en la cavidad bucal, se hubiese desgastado muchísimo. Entonces, por eso el organismo lo manda recién en este momento y además de esto, de mandarlo en este momento, ayuda al primer molar a mantener la dimensión vertical creada cuando aparecieron los incisivos. Y pasamos a la última etapa, a la cuarta etapa en la interpretación de la oclusión adulta. En esta etapa, los dientes que aparecen son los caninos. Serían los últimos, serían como la estrella de este sistema. Los caninos aparecen en la cavidad bucal y tardan aproximadamente 3 años para lograr la desoclusión solos. Recuerden que todas las piezas dentarias aparecen con 2/3 de su porción radicular calcificada, permiten acomodarse dentro del alveolo, encontrarse con el antagonista. Además, otra cosa que sucede con los caninos es que aparecen en la cavidad bucal vestibularizados, donde hay un punto de acoplamiento del canino inferior contra la cara palatina del superior, pero este no permite la desoclusión, por los motivos que ya dijimos. No está preparado todavía para poder desocluir, para poder proteger a todo el sistema masticatorio. Con el paso de tiempo, en estos 3 años, los músculos, el orbicular superior, el orbicular inferior, el triangular de los labios, canino, buccinador, risorio de Santorini y cigomático mayor, lo que conforman un modiolus muscular, van acomodando a esos caninos superiores y lo van metiendo hacia adentro. De vestibular lo van acomodando dentro del arco. Entonces, la función importantísimo que tiene la musculatura para poder acomodar esas piezas dentarias para que después, pasado el tiempo, este canino pueda desocluir. Cuando el canino ya se encuentra posicionado en la cavidad bucal, las fuerzas musculares actuaron, el canino puede desocluir, lo primero que sucede es que pasa desde una oclusión de balance bilateral, se pasa ahora a una función de grupo posterior, en donde desocluyen los dos premolares ayudando al canino. El canino todavía no trabaja solo. Recordamos que era la desoclusión, es la separación de los dientes posteriores. El canino, por su posición en el arco dentario, casi no tiene overjet. Sí tiene overbite porque tiene un gran entrecruzamiento, una gran altura funcional, pero no tiene casi overjet porque se encuentra en una posición del arco dentario en la curva. Permite ese gran acoplamiento de la cara, el borde incisal del canino inferior con la cara palatina del superior. Y lo que ven ahora en esta imagen es la desoclusión que se produce del canino solo. Cuando el canino ya puede, ya llegó el niño, pasó los 12 a los 15 años, este canino puede desocluir solo, ya no necesita más de una punción de grupo posterior. Al terminar de desocluir punta cuspidia del canino inferior contra la punta cuspidia del canino superior, se produce lo que ven en esa línea celeste, un espacio uniforme de los sectores posteriores.
La desoclusión siempre se produce o se intenta, se hicieron los estudios y se dieron cuenta de que la angulación que tiene la cara palatina del canino superior con una línea imaginaria que pasa por el punto infraorbitaria sería de 45 grados. Es aproximadamente la misma angulación que tenemos nosotros al agarrar una viroma al escribir, para que las fuerzas de rozamiento se transformen en una fuerza de deslizamiento. Es la misma inclinación que tenemos cuando agarramos un escurridor para limpiar el piso, para secar el piso, lo hacemos siempre en 45 grados. Si ponemos el escurridor en 90 grados, no se mueve y tampoco lo podemos poner en 180 grados porque nos tendríamos que tirar al piso. Entonces la angulación que tiene que tener un canino para producir una desoclusión es 45 grados más menos. Desoclusión canina, oclusión mutuamente compartida. Cuando ya tenemos todas las piezas dentro del arco, caninos, primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar. Cuando cerramos la boca, encontramos lo que se llama oclusión mutuamente compartida. Los músculos cierran, los dientes absorben la fuerza, la transmiten al hueso y esa fuerza también llega, como se ve en la imagen, a la articulación temporomandibular, pero no llega en tanta medida como si no tuviesen las piezas dentarias. Oclusión mutuamente compartida. Los dientes posteriores de canino hacia atrás soportan la fuerza y protegen a los dientes anteriores. Y la oclusión mutuamente protegida en donde los dientes anteriores, incisivos y caninos, protegen a los posteriores en los movimientos de desoclusión, tanto en protrusiva como en lateralidades, porque los dientes posteriores no están preparados para recibir este tipo de fuerzas. Sí los tuvieron los dientes temporarios, estos no. Entonces, a modo de resumen de los recontra resumen, los dientes temporarios, cuando aparecen todos en la cavidad bucal, aparece una desoclusión canina por la acción del bruxismo, la poca cantidad de esmalte, sus raíces largas divergentes, hay una desoclusión canina. De la desoclusión canina por este desgaste se pasa a una función de grupo posterior en donde desocluye el canino y el primero y segundo molar temporario. Se siguen desgastando las piezas dentarias. Aparece entonces una oclusión de balance bilateral en donde una desoclusión hacia el lado de trabajo, ejemplo, hacia el lado derecho, toca el lado derecho y toca también el lado izquierdo. Sigue el paciente bruxando, aparecen las piezas dentarias permanentes, sigue la oclusión de balance bilateral con la aparición del primer molar, aparición de los incisivos, aparición de los premolares, aparición del segundo molar. Cuando aparece el canino en la cavidad bucal, va pasando de esa oclusión de balance bilateral a una función de grupo posterior. Luego el canino se acomoda por la acción de los músculos, tiene una inclinación correcta para producir la desoclusión y termina con la desoclusión canina. Esto sería el circuito de lo que se produce en las oclusiones y desoclusiones, desde la aparición de la primera pieza dentaria temporaria hasta la aparición de la última. Para explicar un poquito lo que son las facetas o los desgastes, que hay tres tipos de facetas o desgastes: adaptativos, madurativos y patológicos. Los adaptativos son los que se producen durante la etapa de aparición de las piezas dentarias temporarias y permanente, entre los 6 7 años y hasta los 14 15 años. Se va adaptando, el sistema se va acomodando. Por eso hay lo que le da el esmalte, el aporte que hace el esmalte es para estas facetas, esos pequeños desgastes adaptativos. Después, durante toda la vida de nuestros pacientes y la nuestra, se producen los desgastes que son de maduración, donde hay pequeños desgastes de las piezas dentarias que se producen durante la parafunción, del bruxismo que vamos teniendo y también de la masticación.
Pero si el paciente tiene problema y desgasta muchísimo sus piezas dentarias, son los que se aparecen los desgastes de tipo patológico, que no pueden ser únicamente por bruxismo, sino también pueden ser por ácidos o agentes abrasivos. Una última reflexión. Cuando aparecen pacientes así, niños de 5 a 6 años con estas coronas que son metálicas porque no se cepillaron bien los dientes, aparecieron caries, no hubo un seguimiento de los padres. Entonces, cada vez es menos común, pero aparece todavía. La odontopediatría muchas veces coloca este tipo de coronitas metálicas para permitir que el chico siga teniendo una buena masticación. Y esto no sería lo correcto. Lo correcto sí sería arreglar la pieza dentaria y colocar un material que se desgaste como se desgasta los dientes temporarios, que podría ser una resina, un composite o una corona de acrílico. Entonces eso va acompañando el desgaste, porque acá el chiquito cuando bruxa, cuando va queriendo estimular el crecimiento y desarrollo de los maxilares, se encuentra con este pedazo de metal que es imposible de gastarlo, es imposible de estimular el crecimiento y desarrollo de los maxilares. Bueno, como le dije, la bibliografía está básicamente en el capítulo 1 de Oclusión y Rehabilitación Oral del doctor Alonso, del 2002, y en el libro de su oclusión, también de él, de la editorial Quintesén, del año 2020. Está absolutamente todo este teórico. Bueno, cualquier duda que tengan de esto, el jueves les pueden preguntar a su jefe de trabajo práctico. Si tienen alguna pregunta para hacerme ahora, que sea cortita, les respondo. ¿Se entendió? Hola. Perfecto. Sí, Sí, doctor. profe. Ah, bueno, pensé que se fueron todos. No me dejen solo. ¿Mm? Bueno, chicos, listo por hoy, el teórico. Que tengan un excelente sábado y nos vemos, Dios mediante, el jueves en el práctico. Buen fin de semana. Dale, Adiós. gracias, hasta luego. Hasta luego, Gracias, profe. doctor. Hasta luego.